En primer lugar, les expreso un saludo muy cordial a todos y a todas y les doy una bienvenida, como he dicho, a esta audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento. Tuvimos una primera sesión ayer en la mañana y, dada la imposibilidad del Ministerio Público para acompañarnos en horas de la tarde, por esa vez decidimos aplazar la audiencia y continuarla con el día de hoy. ¿Listo? Entonces, le reitero mi saludo de bienvenida y vamos a dejar constancia de la presencia de las partes e intervinientes. Ya activo sus micrófonos para que, por favor, señora fiscal, buenos días. Por favor, si es tan amable. Su señoría, muy buenos días para el Ministerio Público, la Defensa y todas las personas que se encuentran unidas en esta audiencia virtual. Gracias, muy amable. Ministerio Público, por favor. Muy buenos días, honorable magistrado. Muy buenos días a la señora fiscal y a todos los presentes en esta audiencia. En representación del Ministerio Público, Marta Luz Reyes Ferro, Procuradora Segunda Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal. Gracias, señoría. Muy amable. El señor defensor, por favor. Un atento saludo para el honorable magistrado, para la distinguida miembro del Ministerio Acusador, la representante de la sociedad y demás personas que nos conectamos a este contradictorio. Gracias. Ever Julio, por favor, si es tan amable, se registra. Gracias. Honorable magistrado, tenga usted muy buenos días. El señor, ¿aló? ¿Me escuchan? Escuchamos, sí. Sí, le escuchamos, tranquilo. Muy buenos días, su señoría, honorable magistrado. Un especial saludo para todas las partes intervinientes, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a mi abogado defensor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Muy bien, en la sesión de ayer, el señor defensor hizo su solicitud y aportó unos elementos materiales probatorios de los que corrimos traslado. En horas de la tarde, la Fiscalía remitió también 4 documentos que dijo que iba a utilizar como elementos materiales probatorios en esta audiencia. Por lo tanto, en estos momentos, los colaboradores de la oficina están remitiendo al correo electrónico de las demás partes intervinientes los documentos aportados por la señora fiscal. Muy bien. El trámite que tenemos pendiente en lo que tiene que ver con las intervenciones de las partes intervinientes es el siguiente. En primer lugar, va a intervenir la Fiscalía. Había dicho que lo haría por un término máximo de 45 minutos. En segundo lugar, lo hará la Procuraduría, que había dicho que lo haría por un término de 30 minutos. Y finalmente lo hará el señor Ever Julio, a quien el tribunal le fija también un plazo que es razonable, de máximo 30 minutos. Entonces, empezamos con la intervención de la Fiscalía. Señora fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Para dar un orden lógico a la exposición, me permito enunciar los hechos que dieron lugar a esta investigación y que fundamentan el escrito de acusación que se presentó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y luego me referiré a las evidencias presentadas por la defensa. Los hechos fueron los siguientes. Con relación a la conducta de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, el doctor Hawkins Sogrin, en su calidad de gobernador del archipiélago de San Andrés y Providencias, tramitó y celebró el contrato 291/2020, incumpliendo los requisitos legales sustanciales propios del proceso contractual que trascienden a la vulneración de los principios de la contratación pública por la siguiente razón. Primero, utilizó el artículo 42 de la Ley 80 del 93 para celebrar el contrato por contratación directa y así emitió el acto de justificación que él mismo firmó. Esto es un acto de trámite. Además, suscribió el contrato con Noel Fotosas y este es el acto de celebración. Conforme al artículo 42, la imposibilidad de acudir a un procedimiento ordinario
de selección de contratista constituye un requisito legal esencial, pues la gobernación había solicitado cotizaciones para surtir el trámite de un contrato de mínima cuantía, y mucho antes de iniciar cualquier proceso de selección, ya había convocado a Noel Fotosas como empresa que se encargaría de los asuntos publicitarios, por lo que no podía modificar el proceso de selección. En segundo lugar, ese requisito esencial de los contratos que se firma bajo la declaratoria de urgencia manifiesta que el acto que la declara debe hacer referencia específica a cada uno de los contratos que se vayan a celebrar con el objeto, causa y finalidad. Y el decreto 131 del 2018 del 2020, por el cual se declaró la urgencia manifiesta, honorable magistrado, no previó la necesidad de obtener bienes y servicios en materia de publicidad. En tercer lugar, no hubo previa definición de las necesidades que justificara la celebración del contrato y el costo de mismo, conforme lo dispone en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015. Fue con posterioridad, es decir, al inicio de ejecución, que la administración buscó, comillas, definir la estrategia de comunicaciones para el público, cierro comillas, y los bienes y servicios que iba a requerir. En cuanto al peculado, su señoría, al peculado por apropiación, los hechos son los siguientes. El doctor Eber Julio Hawkins, como representante legal de la entidad territorial y ordenador del gasto, tuvo la disponibilidad de los recursos de la administración y los comprometió con la suscripción del contrato 291 del 2020. La imputación presupuestal se hizo sobre un rubro de la unidad ejecutora de la Secretaría de Salud, por lo que corresponde a bienes del Estado destinados a la satisfacción de necesidades básicas, es decir, sobre la salud. La apropiación de recursos se concretó por dos vías. La primera, el contratista presentó cuentas de cobro por mayores cantidades del material en cuantía equivalente a 86.800.000 pesos, los cuales no se encuentran soportados en cotizaciones ni oficios de solicitud de material por parte de la gobernación, pero que fueron pagados en la ejecución del contrato. Suma que se estima como un primer monto de apropiación derivados del pago de impresos por bonos alimenticios, plegables y señalización en cajeros, sticker, talonarios. En segundo lugar, pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de 36.520.638 pesos, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta, como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución. El detrimento patrimonial hasta la fecha de la imputación fue en cuantía de al menos 123.320.638, en un contrato por un valor total de 500 millones de pesos, lo que equivale a una apropiación del 24.6% del valor del contrato. Ahora bien, el defensor no cumplió con la exigencia del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal para sustentar la petición de revocatoria de la medida, por cuanto no aportó evidencia alguna sobreviniente que demuestre que el señor gobernador observó los principios establecidos en el proceso contractual. Por eso me voy a referir a cada uno de esos elementos de la siguiente manera. Primero, con relación al decreto 131 del 2020, por el cual se declaró la urgencia manifiesta en el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. No es un documento novedoso, su señoría, pues precisamente es el acto administrativo bajo el cual amparó la celebración del contrato 291 del 2020, como si se tratara de un contrato para solventar la urgencia declarada. Y las razones son el fundamento de la situación fáctica y objeto de prueba, no solo en la audiencia de imputación, sino que lo será también en el juicio.
Segundo, con relación al memorando del 10 de febrero del 2020, este documento, honorable magistrado, aparece citado por la Contraloría en el oficio del 6 de abril del 2021 dirigido al doctor Hawkins, en el que limita las cuantías para definir los procesos de selección correspondientes. El memorando no está en el traslado, pero la Fiscalía, hay que decirlo, lo conoce porque hace parte de su anexo probatorio. Por lo tanto, tampoco es novedoso y no desvirtúa el fundamento de la imputación porque precisamente permite inferir que al ser el objeto del contrato 299 del 2020, de aquellos que se podían celebrar al amparo del decreto 131 del 2020 por urgencia manifiesta, ha debido agotar el procedimiento del decreto 1082 del 2015. Tercero, con relación a los decretos 417 del 2020, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, y 420 del 2020, por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Sobre eso tenemos que manifestar, su señoría, no hay ninguna discusión y la Fiscalía tampoco lo ha planteado con relación a la declaratoria del estado de emergencia por el COVID, como tampoco sobre las medidas adoptadas a nivel nacional. La irregularidad radica en la viabilidad de contratación al amparo del decreto de urgencia manifiesta en el departamento que no cumplió el gobernador. Cuarto, sobre la resolución número 385 del 2020 del Ministerio de Salud. Este documento tampoco es novedoso. Hace parte de uno de los considerandos del decreto 131 del 2020 y de ninguna manera puede invocarse para advertir que el contrato 291 del 2020, cuyo objeto era publicidad, podía ser celebrado por urgencia manifiesta. Sobre este aspecto, la Fiscalía, en la audiencia de la medida de aseguramiento, señaló lo siguiente, abro comillas: no puede la defensa pretender que, para dar alcance al contrato de publicidad, se tenga como suficiente motivación el hecho de citar la resolución 385 del 2020, por lo cual se declaró emergencia sanitaria en el país sencillamente por dos razones. Primero, porque esa cita no suple la obligación del gobernador de hacer referencia a los contratos que pretende celebrar bajo urgencia manifiesta, y claramente el contrato de publicidad no tiene soporte en la declaratoria de urgencia manifiesta. Y, en segundo lugar, porque la única referencia que la resolución 385 del 2020 hace sobre temas de publicidad al adoptar las medidas sanitarias es la contenida en el numeral 2.10 de la parte resolutiva, en el sentido de comillas, ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación difundir gratuitamente la situación y las medidas de protección para la población. Señora fiscal, en esa intervención. Sí, su Gracias. señoría. Cree que termine su cita porque la defensa está levantando la mano y le voy a conceder la palabra para que nos diga cuál es el objeto de su intervención. Señor defensor, le escuchamos. ¿Cuál es el objeto de su intervención, señor defensor? Honorable magistrado, hace más de 10 minutos el procesado está desconectado de la sesión y nos llamó y se ha puesto en pantalla que perdió la conexión hace por lo menos 10 minutos. Gracias, señor defensor, muy amable. Vamos a suspender el trámite de la audiencia. Esperamos por unos minutos hasta que el señor imputado se conecte. Gracias a todos por su comprensión.
Señor defensor, le escuchamos. El señor gobernador nos acaba de decir que en 2 minuticos resuelve el tema de carácter técnico. Sí, estamos esperando. Gracias por su observación, muy amable. Muchas gracias. Ya veo al señor Ever Hawkins en plataforma. ¿Nos confirma, por favor? Ever Julio, por favor, nos confirma su presencia en la plataforma. Aquí en los registros ya me aparece como presente. Su micrófono está activado. Por favor, ¿nos confirma? Listo, conectado. Gracias. Muchas Continúe, gracias, señora. Escuchamos. En consecuencia, honorable magistrado, el contrato de publicidad 291 del 2020 no está sustentado en la declaratoria de emergencia. Por lo tanto, el acto de justificación para la contratación directa no tiene fundamento y se constituye en una irregularidad esencial porque no se agotó un debido proceso de selección, tal como lo establece la norma. Quinto, en cuanto a las declaraciones juradas de Julián Roberto Davis y Juan Enrique Archboldau, secretarios de Salud y de Prensa, respectivamente, de la Gobernación del Departamento. Al respecto,
tenemos que manifestar que si bien son declaraciones rendidas el 5 y 6 de abril del 2021, la Fiscalía utilizó sus manifestaciones ante esta entidad como fundamento de la medida y ese dicho posterior y contrario a lo expuesto será objeto de juicio. De juicio porque ya el proceso está en la sala de primera instancia, de la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad la Fiscalía pone de presente al honorable tribunal que los señores Davis y Archibald están siendo investigados por los mismos hechos en la Fiscalía 50 Anticorrupción bajo el radicado número 88 0016 001 208202 000383 según certificación expedida por ese despacho con fecha 21 de abril del 2021 que se pone a disposición de su honorable despacho. Con esas declaraciones, la defensa pretende desvirtuar que el contratista tuvo una condición privilegiada, no solo en el proceso contractual que finalmente se celebró bajo urgencia manifiesta, sino que en el que se venía tramitando como mínima cuantía. Esa situación también fue objeto de cuestionamiento por el ente acusador en la audiencia de medida de aseguramiento cuando se señaló que, conforme al artículo 42, la imposibilidad de acudir a un procedimiento ordinario de selección de contratista constituye un requisito legal esencial que debe ser observado, lo que no se hizo. Aquí no existía tal imposibilidad. Lo cierto es que ya se venía adelantando un procedimiento. La gobernación ya había hecho invitaciones desde el 16 de marzo del 2020. Y además, tanto el secretario de Salud como el jefe de prensa informaron en sus declaraciones que ello obedecía al interés que tenía la administración en adelantar un proceso de mínima cuantía. Lo trascendente de esta actitud, honorable magistrado, es que ya la gobernación tenía decidido quebrantar el deber de selección objetiva, el principio de transparencia y de cualquier manera, como fuera, contratar a Noel Foto. La evidencia la aportó la misma defensa con el acta del Consejo de Gobierno 7 de marzo del 2020, en el que se plantea que la administración requiere participación y movilización de prensa y una campaña publicitaria. Desde mucho antes, estamos hablando 7 de marzo del 2020. Lo más extraño, honorable magistrado, es que el único particular invitado al evento, el único, fue Henry Ramírez, publicista Noel Foto. Así consta su registro y su firma en el renglón número 10 de la hoja de firmas que aparece en las evidencias que trasladó la defensa, pese a que el mismo abogado ya había advertido en la audiencia que había más de 100 empresas con esa capacidad de publicidad. Sin embargo, fue el único. Sexto, con relación al acta de liquidación del contrato. En primer lugar, es un hecho posterior. Y el acto de liquidación no fue objeto de imputación en este caso. Mediante oficio del 4 de febrero del 2021, el secretario de Salud, Julián Davis, actuando como supervisor del contrato, citó al contratista Henry Ramírez para proceder a la revisión y liquidación bilateral del contrato. Al respecto, se permite manifestar la Fiscalía
que es preciso observar que dicho acto no invoca una delegación para liquidar y que conforme al manual de contratación vigente en la gobernación, ningún acto en los procesos contractuales de urgencia manifiesta fueron delegados. En efecto, el contrato fue celebrado por el gobernador, por lo que la Fiscalía no entiende con qué fundamento el supervisor liquidó el contrato, pero eso será también objeto del proceso que cursa en la unidad anticorrupción. Honorable magistrado, para soportar esta afirmación, la Fiscalía corre traslado de la parte pertinente del decreto 0251 del 2014, que es el manual de contratación del departamento, y que en su artículo segundo, según el cual la delegación no comprende los contratos producto de la declaratoria de urgencia manifiesta. Séptimo, con relación al oficio del 6 de abril del 2021, dirigido al doctor Hawkins por la Contraloría del Departamento con referencia a comillas, solicitud, certificación, auditoría, contrato 291 del 2020, cierro comillas. El documento, al analizarlo, se refiere a las razones que tuvo el órgano de control fiscal para declarar procedente la declaratoria de urgencia en el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia. Esa declaratoria nunca la ha cuestionado la Fiscalía, pero la Contraloría, si uno revisa el documento, ningún análisis hace sobre las razones para haber celebrado al amparo de este decreto el contrato 291 del 2020. En todo caso, esa decisión no es vinculante para la Fiscalía porque los hechos pueden ser investigados frente a estatutos y entidades diferentes en razón del principio de autonomía. Todos lo recordamos que sobre unos hechos se pueden adelantar incluso 3 clases de procesos: un proceso penal, un proceso disciplinario y un proceso fiscal. Y los resultados de cada uno son absolutamente autónomos porque están decididos de acuerdo a unas jurisdicciones especiales. Octavo, informe definitivo de denuncia número D-017 del 30 de diciembre del 2020 y oficio suscrito por el Contralor Departamental Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador, en el que comunica la respuesta de fondo a la denuncia ciudadana y traslada el informe del contrato 291 del 2020. De igual manera, el informe financiero rendido por el grupo empresarial GESA. Con relación a estos documentos, encontramos que se fundamentan en el análisis de un profesional universitario de la Contraloría, que es, en comillas y hago énfasis, concepto, no una decisión de fondo en el que considera que no hay indicios de detrimento al patrimonio del departamento. Sin embargo, eso será objeto de prueba en juicio porque la Fiscalía, honorable magistrado, tiene dictamen pericial que fundamenta la acusación por detrimento al erario y en consecuencia será en el juicio donde se controvertirá el dictamen que ellos presentan y el de la Fiscalía. Noveno, en cuanto a las certificaciones expedidas por el secretario de Salud y por el contratista Henry Ramírez García, no por tratarse de documentos expedidos con posterioridad a la medida, resultan novedosos. Se trata de manifestaciones del secretario de Salud y del contratista que también están siendo investigados por estos hechos y que pretenden controvertir lo que debe ser materia de debate probatorio en juicio.
Décimo, las demás evidencias que nos aportó la defensa no constituyen elementos que ameriten pronunciamiento alguno de parte de la Fiscalía, pues todos son objeto de debate probatorio. Unos ya han sido discutidos en audiencias previas y los otros lo serán en el juicio que se adelanta ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, honorable magistrado, la Fiscalía se permite mencionar que con relación a la presunta omisión de fundamentar los elementos que configuran el delito como tipicidad, antijusticia y culpabilidad, que tanto hizo énfasis la defensa, fueron objeto de cuestionamiento en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento como en la audiencia de formulación de acusación. Y tanto el tribunal como la honorable Corte en Sala Especial de Primera Instancia se han pronunciado. Señora fiscal. La Sala de Primera Instancia, en auto del 24 de febrero del señor. Señora fiscal, repita la última parte de su intervención. Es que estuve desactivando el micrófono de la directora ejecutiva que estaba activado y nos estaba generando interferencia. Repítame la última parte de su intervención, el último minuto, por favor, que no tomé nota de Ok, entonces, por otra parte, honorable magistrado, la Fiscalía se permite manifestar que con relación a la presunta omisión de fundamentar los elementos que configuran el delito, como son tipicidad, antijusticia y culpabilidad, y que la defensa aquí cuestionó, ya fueron objeto de cuestionamiento tanto en la medida de aseguramiento como en el inicio de la audiencia de formulación de acusación. Por eso el honorable tribunal y la honorable Corte en la Sala Especial de Primera Instancia se han pronunciado. La Sala de Primera Instancia, en auto del 24 de febrero del 2021, al resolver solicitud de nulidad propuesto por la defensa, consideró a folios 23 y 24, comillas. Efectivamente, no se advierte alguna sombra en la verbalización del aspecto fáctico y sus consecuencias jurídicas realizadas por la Fiscalía en la audiencia cumplida ante el magistrado del Tribunal de Bogotá, que ejercía funciones de control de garantías, que hubiera impedido o turbado el conocimiento de los hechos atribuidos y sus correspondientes consecuencias jurídicas por parte de Hawkins Sogrin. Estableció así las conductas específicas porque además de obviar el proceso de selección, no justificó la necesidad de la contratación y acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta, infringiendo los principios de concurrencia, transparencia, deber de selección objetiva, economía y responsabilidad contemplados en los artículos 24, 25, 26 y 29 del Estatuto de la Contratación Pública. Igualmente, sigue diciendo la Corte, igual precisión se advierte cuando la Fiscalía abordó el delito de peculado por apropiación al indicar los rubros de la unidad ejecutora de la Secretaría de Salud, afectados con los sigiros o pagos realizados a Henry Ramírez García, estableciendo una apropiación de caudales públicos que ascendió a 123.320.638. Esta decisión confirmada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal en auto del 14 de abril del 2021. Por lo tanto, nos sobra recordar, con todo respeto, que el juicio de culpabilidad le corresponde al juez cuando valora las pruebas practicadas en juicio, tanto las de la Fiscalía como las de la defensa, y se convence que el hecho existió, que el acusado es responsable, reprochando su comportamiento por haber actuado de manera típica y antijurídica, es decir, contra derecho, y que debía y podía actuar conforme la ley se lo exigía. Ese reproche es lo que desde Carrara y hasta hoy se llama juicio de culpabilidad, el que se hace al final de todo el debate por parte de quien está investido de proferir la respectiva sentencia. Por eso, pretender que en audiencia preliminar o en el escrito de acusación se analice la culpabilidad
es soslayar no solo la estructura del sistema procesal, sino la configuración del delito mismo. Algunos autores, recordemos, consideran que la culpabilidad no está en cabeza del delincuente ni de la fiscalía o la defensa, sino en el juez que profiere la condena. Por eso es que no es una categoría del delito, sino su consecuencia. Porque, reitera la fiscalía, el juez es el que deduce y concluye que el autor actuó de manera típica antijurídica, es decir, realizó el injusto penal. Por otra parte, su señoría, la petición de revocatoria de medida no es para determinar si fue legal o no la proferida por el magistrado en control de garantías, ni tampoco es un recurso horizontal como lo pretende el señor defensor. Finalmente, la Fiscalía en esta oportunidad debe precisar que más allá de la gravedad y modalidad de las conductas, la imposición de la medida de aseguramiento se fundamentó en la necesidad de controlar los riesgos de obstrucción y reiteración que aún persisten y por tal razón no resulta procedente su revocatoria. En cuanto al riesgo de obstrucción en la actividad judicial, luego de valorar la evidencia aportada por la Fiscalía relacionada con el resultado de interceptaciones de comunicaciones, el tribunal consideró, comillas, el contenido de estas comunicaciones apuntan con importante poder demostrativo en los términos del artículo 309 del Código de Procedimiento Penal a evidenciar el innegable potencial del gobernador Eberto Julio Hawkins para poner en movimiento estrategias de obstrucción a la justicia, tal como se desprende también de las entrevistas de Henry Ramírez, Julián Roberto Davis y Juan Enrique Arsborg, igualmente invocadas por el titular de la acción penal. Y con relación al riesgo de reiteración, señaló el tribunal, comillas, así es viable estimar que el imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, en el entendido que si siguiere desempeñándose en el cargo del gobernador con la función de ordenador del gasto y contractual, está en condiciones de ejecutar conductas punibles en detrimento de los intereses del departamento, virtual juicio para la comunidad que el Estado está llamado a evitar. Ello por cuanto ciertamente goza de la disponibilidad de recursos como ordenador del gasto y el poder del cargo para ejercer la actividad contractual que le es propia, exponiéndola a la transgresión de los requisitos esenciales, como aquí sucede. Esto es, la eventualidad de inobservancia del correcto ejercicio de la función y con ello faltar a la recta y eficiente inversión de los recursos de la entidad territorial. No hay la menor duda, su señoría, que dentro de las atribuciones inherentes del cargo de gobernador, visiblemente se advierten que la imposición de medidas seguramente es necesaria para evitar la obstrucción de la justicia. Para ello, basta revisar alguna de ellas, como el artículo 306 de la Constitución, que le otorga a los gobernadores facultades como ser el agente del presidente de la República para la ejecución de la política económica general. De igual manera, para aquellos asuntos que mediante convenios de la Nación acuerden con el departamento. Esas atribuciones precisamente están definidas en el Código del Régimen Departamental y la Ley 617 del 2000. Además, el gobernador del departamento de San Andrés tiene una posición jerárquica frente a los funcionarios de la entidad que lo ponen en situación privilegiada, con amplias atribuciones, en virtud de las cuales tiene el poder de nominación, control y ejecución de los recursos del erario público. Resulta entonces evidente la capacidad de determinar el comportamiento de los funcionarios a su cargo en contra de las normas legales. En efecto, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía advirtió que existían inconsistencias en las actas del Consejo de Gobierno y el acta del Comité de Riesgo. Sobre este aspecto, en decisión del 9 de noviembre del 2020, el Tribunal de Bogotá estudió con solicitud de revocatoria en el mismo sentido que la que ahora nos ocupa
y en esa oportunidad dijo el tribunal, abro comillas: estos medios de prueba no tienen confiabilidad en tanto que las entrevistas son rendidas por personal de la administración departamental nombrados por el gobernador, de manera que cada uno de ellos puede entenderse están interesados en favorecer a su nominador ante su eventual responsabilidad. Además, la valoración que pretende el defensor al allegar estos medios de prueba son propios de la etapa del juicio oral, escenario en el que se podrán controvertir y dar el alcance correspondiente. Con relación a la modalidad de la conducta y su comportamiento frente a la evidencia, se advierte que para el acusado el ordenamiento establecido carece de valor y para lograr su cometido no duda en ejercer su autoridad para influir decididamente en los miembros no solo de la administración departamental, sino incluso de otras entidades. En efecto, se pudo establecer por parte de la Fiscalía, a través de interceptaciones telefónicas que fueron presentadas en la audiencia de medida de aseguramiento, sobre las gestiones adelantadas por el gobernador ante los entes de control para obtener decisiones en su favor. Pues bien, honorable magistrado, la medida de aseguramiento impuesta al señor Everjulio Hawkins Sogrin dio lugar a la orden de suspensión en el cargo mediante decreto 1343 del 8 de octubre del 2020, por el cual el presidente de la República designó como gobernador encargado al doctor Allen Leonardo Jay Stephen, quien actualmente ejerce el cargo, pero que en caso de revocarse esta medida, el acusado inmediatamente reasumiría las funciones de gobernador. Ello significa... Señora fiscal, una observación, obviamente respetuosa. ¿Con qué fundamento usted hace esa afirmación? Que el gobernador está influyendo en terceros. Acaba de ser una afirmación que es bastante relevante y al tribunal le gustaría conocer. ¿Cuáles son los elementos materiales probatorios que dan cuenta de esa determinación sobre terceros? Doctor, yo me refería a los fundamentos que se tuvieron en cuenta para la imposición de la medida y que los encontró la Fiscalía a través de unas interceptaciones telefónicas que se le pusieron de presente sus partes respectivas al magistrado que actuó como juez de control de garantías. Si eso lo hizo... Esa es su visión de esa evidencia. Sí, señor. Muy bien. Gracias. La condición de gobernador del departamento, su señoría, no se ha modificado, ya que mediante ese oficio en el que fue designado el que actualmente se encuentra como titular, inmediatamente se levante la medida, el señor gobernador Everjulio Hawkins Sogrin va a continuar, va a reasumir las funciones. En esas condiciones, la defensa no cumple con la carga argumentativa que impone la solicitud de audiencia de control de garantías para pretender la revocatoria de la medida de aseguramiento. Si miramos lo que ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-456 del 2006, es necesario que el solicitante aporte elementos probatorios nuevos que informen sobre una condición diferente, evidencia que hasta este momento no ha sido presentada. De otra parte, en cuanto a la posición privilegiada que asumirá el acusado una vez se revoque la medida de aseguramiento, es un hecho cierto. Reitera nuevamente la Fiscalía, insiste la Fiscalía, pues la suspensión del cargo depende de la detención preventiva que enfrenta y una de las razones que se sustentaron para poder imponer la medida de aseguramiento y que se originó en la actividad que podía ejercer desde tal dignidad y que hasta la fecha no han sido demostrados que no va a ocurrir por parte de la defensa. El Ministerio del Interior, con fecha 20 de abril del 2020, del 2021, 20 de abril del 2021,
le comunica a la Fiscalía frente a una petición que hace que no se encontró hasta ahora renuncia presentada por el señor Everjulio Hawkins Sobrín, por lo que sigue siendo el gobernador titular. Este documento también se puso a disposición de su señoría y para las personas que como sujetos procesales actúan en ella. Insiste la Fiscalía que desde el momento en que se impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva del gobernador Hawkins, el tribunal estimó necesaria su permanencia, pues la justicia no puede permitir los riesgos que su libertad impone tanto para el proceso como para la administración. En tal virtud, tampoco resulta procedente una sustitución por medida no privativa de la libertad, ya que ninguna de las previstas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal garantiza el cumplimiento de los fines por lo que fue impuesta la medida, como quiera que en ese evento, insiste la Fiscalía, el señor gobernador regresaría al ejercicio del cargo como gobernador del departamento del archipiélago de San Andrés y Providencia. En conclusión, honorable magistrado, el ente fiscal ha demostrado que sí existe autoría por parte del doctor Hawkins en los punibles por los que ha sido acusado, y en segundo lugar, que no han cambiado los presupuestos que motivaron la medida de detención, por lo que la Fiscalía les solicita mantener la detención domiciliaria del señor gobernador del departamento del archipiélago de San Andrés y Providencia. De esa manera concluye la intervención la Fiscalía y ya puso a disposición los documentos que fueron enunciados en mi intervención por vía email. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención, señora fiscal. El tribunal le hace una respetuosa observación. Como usted tuvo la oportunidad de mirar, la defensa aportó abundante documentación, de acuerdo con la cual, independientemente de las irregularidades administrativas que usted advierte en la liquidación del contrato, él fue liquidado por la suma de 407 millones de pesos, aproximadamente. Y la Contraloría Departamental, en dos documentos que aporta la defensa, tiene una percepción en la misma dirección. Al tribunal este aspecto le parece relevante, porque se está poniendo el énfasis en que hay una posible apropiación equivalente a 123 millones de pesos, calculada sobre un monto inicial del contrato de 500 millones. Entonces, sí, estamos frente a documentos que proceden de quienes liquidaron el contrato y de un órgano de control fiscal de carácter departamental que están poniendo de presente que la ejecución del contrato ascendió a 407 millones de pesos. ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía frente a ese hecho? Usted en su intervención no hizo ninguna referencia en relación con eso. El tribunal entiende que desde su postura descalifique la liquidación porque no hubo acto de delegación en relación con ese punto. Pero al tribunal le parece que la Fiscalía tiene que decir algo sobre ese tema relevante. Gracias, señora fiscal. Como este era un contrato que llaman bolsa, en la medida en que el contratista iba pasando allá unas cuentas, se iban cancelando. Por eso es que hasta el momento de la imposición de medida de aseguramiento y del escrito de acusación, la Fiscalía encontró que los pagos que se hicieron superaban el valor de lo que se había entregado. Luego, si posteriormente, ya después de la medida de aseguramiento, aparece que liquidaron el contrato y que los 500 millones del contrato de bolsa, hasta ese momento, solo se pagaron 400.000 pesos, ahí no están diciendo que lo que dijo la Fiscalía con relación a los valores que se suministraron por la entrega de los stickers,
de las vallas, de los bonos alimentarios, etcétera, etcétera, no son los que dijo la Fiscalía. En consecuencia, desde ese punto de vista, se cometió hasta ese momento el delito de peculado. Hasta ese momento, porque se hicieron esos pagos. Hasta ahí. Lo que pasa es que, si después los ajustaron, pues eso será objeto del proceso en juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia. Perdón la insistencia, señora fiscal, pero este tema es relevante. De acuerdo con los antecedentes que usted muy bien conoce y lo ha dicho en esta audiencia, el peculado por apropiación parte de un cálculo porcentual. La Fiscalía calcula que la posible apropiación fue del 24% sobre un valor de 500 millones de pesos. De allí la preocupación del tribunal en que haga en lo posible claridad sobre ese punto, porque si tenemos elementos materiales probatorios que indican que el valor bajó al orden de los 400 millones de pesos, ¿en qué queda ese cálculo porcentual de la apropiación que encuentra la Fiscalía? Su señoría, en que los recursos que se decía en el contrato eran de 500 millones. Lo que hasta el momento de la imputación se había entregado es la suma que la Fiscalía encuentra, estaba en sobreprecio de lo que ellos realmente estaban diciendo que costaba los elementos que entregaba Noel Foto. Y en consecuencia, ahí están los sobreprecios. Lo posterior ya es después de la imputación que se hace. Gracias. Y la Fiscalía va a hacer traslado en el juicio de la documentación que se tuvo, de todo el trabajo investigativo que hizo el CTI, en el que aparecen que los cobros que se estaban pasando eran totalmente superiores a lo que realmente costaban los elementos que se entregaban. Gracias, señora fiscal. Y además de eso, su señoría, el documento de la Contraloría es un concepto. Señora fiscal, la postura del tribunal no se orienta a importunarla ni mucho menos, sino que es una postura garantista. El señor defensor hizo referencia a un argumento que en su intervención inicial usted no rebatió. Entonces, por eso al tribunal le parece que para garantizar el derecho de contradicción debía abrir un espacio en el que usted tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre ese punto, tal como lo ha hecho. Gracias, señora fiscal, muy amable. Señora procuradora, la escuchamos. No tiene activado su micrófono, señora procuradora. Gracias, su señoría. Su señoría, lo primero que advierte el Ministerio Público es que el magistrado en la audiencia de imposición de medida, por medio de la cual restringió la libertad del procesado, hizo una valoración completa de evidencias en un ejercicio que incluyó la ponderación sobre la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad de la medida para garantizar el logro de un contenido de orden constitucional, y de esa manera consideró que se satisfacían los requisitos que impone el ordenamiento penal para su imposición. Seguidamente, y tomando y abordando ya el tema que nos convocó a esta audiencia, en palabras de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de segunda instancia, radicación interna 47850, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Calier, del 24 de julio del 2017, abro comillas, refiriéndose a lo establecido en el 318, habla de que para revocarla, el estándar probatorio legalmente establecido, la procedencia de la revocatoria exige
necesariamente reconstruir analítica y probatoriamente los elementos que permitieron acreditar los requisitos formales y sustanciales para que resultara viable la afectación preventiva de la libertad. Con el propósito de alcanzar tal particular cometido, se tiene establecido de tiempo atrás que el solicitante tiene una carga procesal en cuanto a de aportar elementos probatorios nuevos o información obtenida legalmente que no hubieran sido tenidos en cuenta con anterioridad cuando se decretó la medida de aseguramiento o la sustitución de la misma. Pues solo en esa hipótesis, si desaparecieron o no los elementos que estructuraron los requisitos que para el decreto de la medida de aseguramiento fueron tenidos en cuenta cuando ella se decretó y decidir en consecuencia lo que fuere pertinente. Cierra comillas el Ministerio Público. Teniendo en cuenta lo aquí observado y lo aquí ordenado, entonces es importante traer los documentos presentados por el señor abogado o apoderado de la defensa para solicitud de la revocatoria de la medida, ya que estos documentos son de importancia y por eso la certificación de auditoría de fecha 6 de abril del 2021, en el que la Contraloría General del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establece lo siguiente: el Ministerio Público lo observa para poder decir si efectivamente este documento cumple o no lo exigido en el 318 de la Ley 900 de 2004 y a la vez tener en cuenta lo dicho por el magistrado en la sentencia a la cual se leyó. Abro comillas respecto del documento aquí señalado. Así las cosas, se tiene que al departamento le era factible acudir a la figura de la urgencia manifiesta, pues las causas por ella invocadas para prevenir el hecho que se pretendió conjurar obedece a la pandemia causada por el COVID-19 y que originó las condiciones de cuarentena obligatorio en todo el territorio nacional. Y por ello se hace necesaria la suscripción del objeto del contrato en condiciones de inmediatez y celeridad para la garantía de los hechos de la comunidad y para efectos de atender las medidas de confinamiento. De no haber acudido a esta figura de la contratación directa, el departamento hubiese sido abocado a un proceso que en términos generales debería ser por licitación pública y ello amerita en el tiempo un aproximado de mínimo 3 meses que considera el despacho serían ineficaces para atender las necesidades inmediatas que se originaron con la pandemia descrita y que evitaba un contagio masivo de la comunidad de las islas. Esto lo trae a referencia al Ministerio respecto de la conducta que se le imputó de contratos y cumplimiento de requisitos legales. El Ministerio entiende que todos los elementos materiales probatorios, todo lo recaudado por la Fiscalía y todo lo recaudado por la defensa, pues se discutirá y se debatirá en un proceso, en el juicio que ya, perdón, se está adelantando. Respecto del peculado por apropiación, la defensa técnica del acusado aportó el informe definitivo Denuncia Ciudadana D20-0017 de fecha 30 de diciembre del 2020, proferido por la Contraloría General del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el cual el órgano fiscal concluyó, abro comillas, en atención a los cuestionamientos que le dieron origen a la presente denuncia ciudadana, al revisar y cotejar cada una de las cotizaciones presentadas en contestación a los requerimientos número 2020-1774-19-8084-D, otro número 2020-1789-8088-4-D, y número 2020-2818-12-80-884-NC, radicado interno 2020 ER 0049453,
la Contraloría General del departamento no encuentra indicios que se haya generado detrimento al patrimonio del departamento por sobrecostos ni ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020. El Ministerio Público, su señoría, considera que para dar aplicación al 308 debe haber una inferencia. La inferencia es el primer elemento para poder imponer una medida de aseguramiento de conformidad con el artículo 308. Esto es, que el juez de garantías pueda hacer una inferencia razonable de autoría y participación. Pues, por supuesto, para hacer una inferencia de autoría y participación es esencial hablar de la tipicidad de la conducta. Entonces, lo que se pregunta ahora el Ministerio Público es si esa conducta penal, si esa tipicidad, si esa inferencia la podemos predicar todavía para dar cumplimiento al 308 y que se imponga la medida de aseguramiento. El Ministerio Público considera, su señoría, que con lo aportado por la defensa es bastante relevante y considera que esa inferencia se debilita y no alcanza para esa medida de aseguramiento. El Ministerio Público no pide que se revoque, sino pide que se sustituya, su señoría, porque efectivamente con lo aportado por la Contraloría, si bien es cierto lo que la señora fiscal afirma que será objeto de debate y que la podrá desvirtuar con los análisis y experticios a que haya lugar, etcétera, pues eso es objeto del debate en el juicio. En este momento en lo que nos encontramos es si se amerita o no continuar con la medida de aseguramiento privativa de la libertad. En ese sentido, el Ministerio Público solicita respetuosamente a su señoría que no se revoque la medida, sino que se sustituya por algunas de las contempladas en el 307, como efectivamente también lo había solicitado el señor abogado de la defensa. Gracias, su señoría. A usted, señora procuradora, por su intervención. Con el mismo ánimo de propiciar un espacio sano de discusión previo a la decisión que debe tomar el tribunal, le hago una observación. Como luego lo precisará en su momento, si es necesario, el tribunal, hay una serie de pasos lógicos, de 5 pasos lógicos para imponer una medida de aseguramiento. Uno de ellos, como usted lo dice muy bien, es la posibilidad de hacer una inferencia lógica de autoría o participación. Y de acuerdo con esa dinámica, solo una vez que esa inferencia sea satisfecho, el juez de control de garantías entra a determinar cuál medida procede. Entonces, por eso es que, con profundo respeto, le solicito allí una aclaración. Porque si no está satisfecha la inferencia razonable de autoría o participación, la posición del Ministerio Público sería contradictoria. Porque, siendo consecuentes con ese punto de partida, no habría lugar a ninguna medida. Entonces, señora procuradora, por favor, aclárenos ese punto. Le agradezco. Su señoría, precisamente lo que advirtió el Ministerio Público en su momento es la exigencia del artículo 308 de lograr por parte del juez de control de garantías llegar a ese estadio de esa inferencia razonable. Pero en este momento estamos para la aplicación e imposición de la medida de aseguramiento que trae el 308, de acuerdo a la necesidad, si hay la necesidad o no de hacer esa privación de la libertad o no la hay. Por eso es que el Ministerio Público, con base en eso, no solicita que se revoque la medida. Lo que solicita es que se le sustituya, porque ya la
tipicidad, toda la adecuación, todas las demostraciones de culpabilidad, tipicidad se discutirán en ese momento exacto del juicio con todos los elementos materiales probatorios que hay. Pero sí se debilita, como lo ha dicho el Ministerio Público, sí se debilita ese estudio de participación y autoría y tipicidad con estas certificaciones o constancias o manifestaciones que ha presentado la Contraloría, que es el ente, como usted muy bien lo ha dicho, del control fiscal, y advierte ese ente departamental que encuentra que en el contrato no hubo un detrimento patrimonial. Y también advierte que no hay detrimento patrimonial y que efectivamente se había podido hacer por vía de contratación directa. Pero de otro lado está la aseveración de la Fiscalía y los elementos materiales probatorios que ella tiene y que algunos ha aportado acá respecto del momento en que se hizo la contratación directa y si se cumplió o no se cumplió. Por esa razón es que el Ministerio Público le solicita respetuosamente a su señoría que no revoque la medida, solamente se dé una sustitución de la misma. Gracias, señora procuradora. Muy gentil, muy amable. Gracias por su intervención. Señor Eber Julio, tiene usted derecho a intervenir en esta audiencia por un término máximo de 30 minutos. Lo escuchamos. Honorable magistrado, le solicito muy respetuosamente regalarme 5 minutos si yo converso con el abogado en este momento, por favor. ¿Tan amable? Con mucho gusto. Hacemos una suspensión, si le parece bien, de 15 minutos y en 15 minutos retomamos la audiencia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, María, muy amable. Entonces hacemos una pequeña pausa, por favor. Gracias. Okay. ¿Usted qué cree? ¿Que el magistrado por dónde se va a ir? Doctora, tiene el micrófono abierto. No diga hablando, por favor.
haga traslados del supuesto audio donde yo tengo injerencia sobre entes de control. Cámara. Solicitada por el denunciante.
Muy bien. Teníamos algunas dificultades para regresar a la plataforma, pero ya estamos aquí. Muy bien. Ever Julio, ¿me escucha? Honorable magistrado, aquí le estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, muy bien. Sí, sí, le escuchamos. Ya hemos vuelto a la plataforma. Quería ponerle de presente lo siguiente. Por favor, escúchame. El tribunal entiende completamente su situación dentro de este proceso y el giro que quiera darle a su intervención. Sin embargo, es mi deber, como director de la audiencia, ponerle de presente lo siguiente. Este no es un escenario para que usted declare en su favor. No necesitamos que nos cuente qué fue lo que pasó, ni mucho menos. Si usted lo tiene a bien, en su momento, en el juicio, podrá rendir testimonio y allá podrá rendir su versión de los hechos. Acá es una intervención como último interviniente, vale la pena, en relación con una petición que ha hecho su defensor. Entonces, por favor, escuchamos su intervención en lo que tiene que ver con la intervención que ha hecho su defensor, con la intervención que ha hecho la Procuraduría y con la intervención que ha hecho la Fiscalía. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esa petición que ha hecho? Entonces, necesitamos conocer su criterio. Le escuchamos. Bueno, con los buenos días a su señoría. Claro que desde luego conozco claramente la buena intención de su despacho en brindar garantías, en las que no he tenido con toda franqueza y sinceridad durante todo este tiempo, ya 7 meses. El 25 de este mes cumpliría injustamente privado de la libertad, y lo voy a decir, pues no sé, pues digo si cumplo, magistrado, y usted me dirá en qué momento puedo arrancar. Sí, muy bien. Le escuchamos en relación con su intervención. Le escuchamos. Okay. Pero por favor, tenga en cuenta la observación respetuosa que le he hecho. Conocer los límites de su intervención. No es un testimonio en un juicio, sino que nos diga cuál es su punto de vista sobre este trámite concreto, la revocatoria o la sustitución de la medida que le afecta. Bueno, honorable magistrado, yo voy a hablar de algo muy importante que de pronto no se ha tocado y que es indispensable. Es indispensable en el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos se puede tocar en cualquier instancia porque este es un derecho universal y hace parte del bloque de constitucionalidad de este país. En el bloque de constitucionalidad del país, las normas de derechos humanos... Qué pena, señor Ever Julio. Excúseme, pero su intervención en esta audiencia es muy concreta. ¿Cuál es su punto de vista, su criterio en relación con la petición que ha hecho su defensor y con la postura que han asumido la Fiscalía y la Procuraduría? Ese es el objeto de su intervención. Ok, honorable magistrado. Entonces voy a decir lo siguiente. Primero, celebro la intervención de la señora procuradora porque precisamente es lo que hemos buscado en esta audiencia. Como hecho relevante y hecho interesante e importante a mi favor, que hace parte de lo que puede garantizar y debe garantizar mi presunción de inocencia, que aquí se ha invertido la carga de la prueba. Se supone o se presume la inocencia del procesado o el indiciado, y aquí me ha tocado a mí tratar de demostrar lo contrario. La Fiscalía ha sido todo el tiempo insistente en una cantidad de pruebas, señor magistrado, y tengo que decir, con todo respeto, a mí en ningún momento la Fiscalía me puso de presente el tema de que a mí me tenían interceptaciones con los entes de control. Quiero decirle que el señor Contralor Departamental fue elegido por unanimidad por mis enemigos políticos. Segundo, el gobierno que está actualmente, que se supone me reemplaza por esta suspensión, es un gobierno en el cual era de amigos y hoy son de enemigos. O sea, hoy no le puedo ni siquiera hablar a las personas que yo nombré. ¿Por qué? Por miedo a la Fiscalía. Tercero, en este momento, desde la fecha de mi suspensión a hoy,
yo no he tenido ningún tipo de injerencia en ningún ente de control, ni tampoco he tenido injerencia en ningún tipo de decisión dentro de la administración departamental. Yo he actuado con toda la pulcritud y toda la decencia en este caso, y he estado aquí 7 meses esperando que la Fiscalía me desmenuce los hechos jurídicamente relevantes para formular una imputación, porque es muy importante que yo conozca el por qué estoy aquí. Y una de las cosas, honorable magistrado, es que la señora fiscal pretende establecer de que las cotizaciones que ella dice tener, que son de Cartagena y Barranquilla, se tomen como prueba, tratándose de un archipiélago que está a 400 millas náuticas de la costa Caribe, para decir de que hubo un sobrecosto. Pues ya la Contraloría lo dijo. Yo quiero preguntar a la señora fiscal, ¿ese documento es falso? No es un concepto, y falta el respeto a la autonomía, como usted mismo lo acepta, de la Contraloría Departamental. La Contraloría Departamental ha dicho y ha establecido una auditoría donde el Contralor la firma y desde luego pasa por un examen de auditores que son expertos en la materia. Si usted desmenuza, honorable magistrado, esa decisión de la Contraloría Departamental, usted va a encontrar que se enviaron cotizaciones a las empresas localmente establecidas. Y déjeme decirle, aquí pueden haber 100 empresas inscritas en la Cámara de Comercio, que es difícil, pero no todas aquí funcionan, no todas están en funcionamiento, pero la Contraloría escogió a las que se dedican al objeto contractual. Una cosa, señor magistrado, la Contraloría, por competencia, ¿cómo va a decir la señora fiscal que solo se trató de un solo decreto? Es que para cada urgencia manifiesta, yo proferí un decreto de urgencia manifiesta en cada caso en particular. Segundo, la Contraloría declaró procedente vía acto administrativo, y es más, como hecho relevante y hecho nuevo, oficiamos, y eso hace parte del acervo probatorio de la defensa, en la que le reiteramos a la Contraloría que nos explicara cuáles fueron los fundamentos que tuvo en proferir la resolución declarando procedente la urgencia manifiesta. Un momento, señor. A ver, Julio. Le hago una observación y espero que por favor la tenga en cuenta. No hay necesidad de gritar y de alterarse. Tranquilo. Por favor, serénese. Por favor, escúcheme. Tranquilo, serénese. Y tenga en cuenta este argumento. La prosperidad de la petición que ha hecho la defensa no depende del volumen de su voz o de su estado de alteración. Eso es irrelevante. Depende de la corrección jurídica de los argumentos en que se apoye. Si es necesario, hacemos una pausa, tómese un vaso de agua, relájese y tranquilícese, porque ese tono no se lo permito en esta audiencia. No descalifique a la Fiscalía y no descalifique a quienes intervienen en estos actos. Una cosa es que usted pueda intervenir en el ejercicio de sus derechos y otra cosa que atente contra ese límite. Entonces, primero, sereno, tranquilo, calmado, está ante un juez que lo está escuchando y que va a tomar una decisión en su caso. Aporte argumentos para el convencimiento de ese juez, pero con serenidad. Yo sé que su situación es difícil, lo sé, como la de cualquier persona que está en su condición. Pero por favor, tranquilo, sereno. Su voz y sus emociones en este acto son irrelevantes. Bien, pues, le escuchamos. Muy bien, le escuchamos. Aló, sí, listo. Sí. Entonces, muchas gracias por la recomendación, pero quiero, pues, como usted mismo lo dice, señor magistrado, son 7 meses muy difíciles, pero bueno. Nosotros encontramos con los argumentos de la defensa de la auditoría. En este caso, no se habla y no se puede decir por parte de la Fiscalía de que eso es un concepto de la Contraloría. Eso es una auditoría totalmente llevada a cabo de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de la Contraloría como tal.
Entonces, cuando uno encuentra de que esa descalificación por parte de la Fiscalía, eso va en contra de mis garantías, porque esa es una prueba bastante relevante y es una de las más importantes, porque esa entidad que es competente está diciendo que yo no cometí ninguna irregularidad, que no hay ningún sobrecosto y no hay ningún detrimento patrimonial. Entonces, ¿cómo decir ahora de que esa prueba, claro, esa prueba no me sirve a mí porque a la Fiscalía, porque eso va a favorecerme a mí, como siempre se ha venido haciendo y siempre ha pasado? Yo quisiera preguntar a la Fiscalía, ese documento es un documento que se presume auténtico, es un documento que han tachado de falso, es un documento en donde la Fiscalía tiene indicios de la Fiscalía, de la Contraloría, que le haya contestado de que nunca profirieron ese dictamen. Nosotros aportamos adicionalmente oficios donde no solamente consultamos a la Contraloría sobre la urgencia manifiesta, sino también sobre la misma auditoría. Y la Contraloría contesta como lo lee la señora procuradora, contesta que es una auditoría y la procuradora muy bien lo dice, es una auditoría. No puede, señor magistrado, irse en contra, digamos, de mis garantías y de mi presunción de inocencia del debido proceso, utilizarse cotizaciones fuera del escenario del archipiélago. Le voy a decir varias cosas importantes. En la auditoría no se encuentran sobrecostos. La Fiscalía aduce que hubo un detrimento de 123 millones, cuando la Contraloría dice que no. La inferencia razonable y lógica que debe haber para imputarme tiene que decir si yo actué a título de dolo y por qué. ¿Dónde estuvo el sobrecosto? ¿Sobre qué producto recayó? Nunca me lo han dicho, señor magistrado. Yo llevo detenido 7 meses sin saber. Y le voy a decir una cosa, honorable magistrado. Le pongo de presente, yo soy capitán de yate. Aparte de ser gobernador y abogado, soy capitán de yate. Si yo tuviera intenciones de irme, no me presentaría a las audiencias a las cuales me han llamado siempre, ni tampoco hubiese cogido a las 2 de la mañana y cojo un yate o una lancha artesanal o la que sea y me voy. Pero siempre he estado presente, dirigiéndome como lo he hecho ante la justicia sin huir de ella. Pero he solicitado la intervención y la presencia de la CLDH, de la Comisión Latinoamericana y también de la Comisión Interamericana para que se velen por las garantías, sobre todo en la forma como ha actuado la Fiscalía, porque es claro de que el señor fiscal, desde que vino a San Andrés, tuvo retaliaciones conmigo, y muy bien que la fiscal ha venido insistiendo en todo lo que no me favorece. Entonces eso es lo que presenta. Un funcionario del Estado tiene que buscar las garantías en todo sentido, y muy bien lo dice la fiscal. Entonces, si es un ente autónomo, ¿por qué descalifica el concepto de la Contraloría Departamental? Si la Contraloría ha dicho, no cometí ningún delito, no violé la ley 1150 y los decretos reglamentarios. He estado siempre pendiente a cumplir con la ley. Es más, las contrataciones que hicimos, cada una tiene su sustento y su aprobación por parte de la Contraloría. Entonces, señor magistrado, nosotros podemos decir, y le voy a hacer un interrogante para dejarlo aquí en esta audiencia y que tome nota la Comisión Interamericana y la Comisión Latinoamericana. Aquí en San Andrés, la Fiscalía imputó cargos por el Tropical Park, un escenario o una obra grandísima que costó 12.000 millones e imputó 7.000 millones de pesos a las personas involucradas, entre esos exfuncionarios de la entidad territorial, y no les solicitó medida de aseguramiento. Pero a mí por 123 millones de pesos no han podido hacerlo. Qué pena, que interrumpirlo. No es mi estilo. Y no, nuevamente tengo que interrumpirlo. Por favor, circunscríbase al objeto de esta audiencia. Es el segundo llamado que le hago. Circunscríbase al objeto de esta audiencia. Bueno, voy a terminar entonces, señor magistrado, porque yo le digo pues que así como la Fiscalía intervino y recordó todo lo que había sucedido en los procesos, solo voy a decir dos cosas para terminar. Porque
Uno, cuando la señora fiscal habla de que existe una decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema en cuanto a una nulidad presentada, pues quiero decir que es cierto, pero esa fue apelada y se encuentra ahorita en decisión de la Sala Penal. Es decir, a hoy la Fiscalía no ha podido acusarme formalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Y eso no lo dijo. ¿Por qué no lo dice, señora fiscal? Simplemente en derecho, entonces, eso no está en firme y esos argumentos de la Sala Especial pueden ser desvirtuados, desde luego, por la Sala de Casación Penal. Y se le preguntó en 3 oportunidades por parte del señor magistrado a la señora fiscal que sustente sobre las pruebas relevantes presentadas por mi defensa. Y no supo dar explicación. Ahora, yo considero vulnerados mis derechos políticos. Aquí me eligieron en este departamento para ejercer el cargo. Y Dios permita, honorable magistrado, con todo respeto, que cualquiera sea su decisión, yo la respetaré, pero yo pienso de que existe suficiente, digamos, elementos de juicio para saber que yo no puedo interferir en ninguna prueba. Todos los documentos administrativos y contractuales se suben al SECOP. El contrato está liquidado. Es decir, yo no tengo ahora mismo cómo desaparecer nada con relación a ese contrato 291. Y no por esa razón entonces va a decirme que yo puedo manipular todo el sistema del departamento con un superpoderoso a decir que yo voy a ocultar pruebas. ¿Cuál pruebas puedo ocultar si todas están en manos de la Fiscalía y están también en el SECOP? Entonces, bajo esa perspectiva, considero yo que no soy un peligro para esta sociedad. Considero que puedo defenderme en juicio, así como se ha hecho y como dije, personas que han imputado y no les han solicitado medidas de aseguramiento en este archipiélago, yo también merezco un juicio justo, digno, yo para me poder retrasé por un seguir día. adelante. Ella me dice, cuñada, Perdón, señora de Julio. Señora directora ejecutiva de la comisión, es la segunda vez que nos interfiere en esta audiencia. Por favor, sea más cuidadosa porque en la tercera oportunidad me veré en la penosa necesidad de desconectarla de la plataforma. Continúe, señora de Julio. Un momento. Le escuchamos. Ok, honorable magistrado, con todo el debido respeto y excusándome ante cualquier situación que haya incomodado, espero que entiendan el aspecto humano, desde luego, pero creo que yo no soy un peligro para la sociedad. Yo vengo y desciendo de familias raizales. Yo soy hijo de un ex procurador que nunca tuvo, el primer raizal procurador que tuvo. Gané las elecciones honesta y limpia y transparentemente. Y yo espero de que en la fiscalía no haya móviles diferentes a darme garantías, pero yo no las he sentido y tengo que manifestar y aspiro a que me permita, honorable magistrado, defenderme en libertad y revoque la medida de aseguramiento en mi contra y me permita ejercer mis derechos políticos. Ese es un bien muy importante de la comunidad, del cual durante esta pandemia han sentido la ausencia de liderazgo natural por quien han votado. Y por último, yo, como lo dice la procuradora, lo dice mi defensa, es su decisión, pero en últimas, honorable magistrado, pues cualquier sustitución del 307, el numeral séptimo, pues yo estaré dispuesto a no salir del país o solo bajo, obviamente, no puedo salir del país sin autorización del Ministerio del Interior, porque estando con la investidura no lo puedo hacer, tendría que solicitarle autorización al Ministerio y decir a qué voy a viajar al exterior. Pero mientras tanto, creo que puedo someterme a juicio, porque tal como le he dicho, he presentado todas las veces a todas las audiencias requeridas y solicitadas, tanto por la defensa, por la fiscalía. Desde la primera vez que me citaron, he estado presto y nunca he tratado de no presentarme a ninguna de esas audiencias. Le agradezco, honorable magistrado, ruego me disculpe, me dispense, pero la verdad son 7 meses muy difíciles. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora Benjulio. Obviamente el tribunal entiende su situación, pero así como genera un espacio para que usted ejerza su derecho de defensa, debe tomar las decisiones necesarias para que esta audiencia se circunscriba al objeto para el cual fue programada. ¿Listo? Muy bien. A lo largo de estas sesiones hemos escuchado entonces a la defensa, hemos escuchado a la Procuraduría, hemos escuchado a la Fiscalía y hemos escuchado al señor imputado. Como ustedes lo han visto en el curso de la audiencia, todos ellos han aportado documentos, la defensa aportó documentación muy abundante, la Fiscalía también aportó medios de conocimiento. Generalmente estas audiencias las tramito sin pausas, pero en este caso hay un soporte documental que debo analizar con detenimiento. Entonces, por ese motivo, voy a suspender la realización de esta audiencia. Lo vamos a hacer hasta las 2:30 de la tarde. Entonces, todos quedan convocados, por favor, a las 2:30 de la tarde. Retomaremos la audiencia y a esa hora tomaremos la decisión. Gracias por su atención, por su colaboración a todos. Han sido muy amables. Quedan citados a esa hora. Pueden retirarse. Gracias, su señoría. Entonces, a las 2:30. Muy amable. Gracias, señoría. Muy bien. Hasta luego. Buen almuerzo para todos. Gracias. Señor Hasta magistrado, luego. Gracias. ¿el link es el mismo o van a mandar otro? Perdón. El link es el mismo. Si tenemos algunas dificultades, les enviamos otro oportunamente. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias, señor magistrado. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.